Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este seminario de Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. El día de hoy tenemos de invitado especial a un estimado colega, miembro honorario de esta asociación colegiada, el juez Adalberto Trejo Morales, que tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que dar la síntesis curricular creo que está de sobra porque sabemos de antemano su larga trayectoria y su alto desempeño dentro de esta institución de impartición de justicia, para el cual pues me voy a omitir ya dar lectura a la síntesis curricular porque ya lo conocemos todos. Creo que es una persona muy destacada dentro del Poder Judicial y para ello le voy a ceder el uso de la voz a nuestro invitado especial. Maestro, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, estimado Héctor Sánchez, gran amigo. Un enorme agradecimiento por la oportunidad de estar aquí con los colegas para compartirles, bueno, pues algo de la experiencia que nos ha brindado la oportunidad de trabajar en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. No logro visualizar a la totalidad de los intervinientes, pero bueno, a la gran parte de los que litigan en esta materia penal, pues hemos tenido la oportunidad en alguna ocasión de coincidir, ya sea en alguna audiencia o bien en alguna cátedra o por supuesto también en algún ejercicio académico. A todos, bueno, pues muy buenas tardes, ya prácticamente noches. Una disculpa porque tenemos problemas de conexión, por hacerlos esperar. Y bueno, pues el licenciado Héctor me invitó para compartir con ustedes la experiencia relacionada con mi ejercicio profesional. En el caso concreto, bueno, pues tenemos varios temas que podrían ser de interés para ustedes. En el día a día de la actividad jurisdiccional, pues me ha tocado observar fallas, por supuesto también aciertos en el ejercicio de la profesión, específicamente en el sistema procesal acusatorio. Y bueno, pues no obstante de que ya ha transcurrido algún tiempo considerable de la implementación del sistema procesal acusatorio oficialmente en el país, no obstante que ya tenemos, por supuesto, un Código Nacional de Procedimientos Penales que ha transcurrido también algún tiempo, de que está vigente, y por supuesto de que ha existido un panorama amplio de reformas constitucionales en materia penal, por supuesto en materia de derechos humanos, la más importante, por supuesto, la del año 2011. Pues no obstante de todo este tiempo que ha transcurrido, considero que siguen existiendo graves fallas en la operación del sistema procesal acusatorio. Y estas fallas no solamente obedecen a la falta de preparación o capacitación en los operadores, es decir, abogados, defensores, ministerios públicos o algún otro ente que participa también en las audiencias. Por supuesto que existen graves fallas también en el sistema de justicia. Es decir, quienes impartimos justicia también tenemos grandes fallas para consolidar el ejercicio pleno de la función jurisdiccional a la luz del nuevo sistema procesal acusatorio. Y decimos nuevo relativamente porque le sigo diciendo yo nuevo sistema porque considero que no lo hemos consolidado al grado de poder decir que opera ya con eficacia el sistema de justicia procesal acusatorio. De ahí que, bueno, pues el objetivo es precisamente compartir con ustedes algunas de las eh, directrices que considero que son importantes a considerar a partir del ejercicio profesional cuando ustedes acuden a alguna audiencia, alguna investigación, alguna audiencia de formulación de imputación o de control de detención, cualquier tipo de audiencia que ustedes acudan, bueno, pues ese es mi propósito, transmitirles algo que sea de utilidad práctica, no llenarlos ahorita de doctrina, teorías, o ponerme a leer el código para cumplir con la expectativa de darles algún tipo de cátedra o algún tipo de conferencia. El propósito es estar aquí para compartir algo que les pueda ser útil en el día a día. Y bueno, sobre este tema, pues, ahora que me invita el licenciado Héctor a participar,
Son muchos los temas que considero que son relevantes. Sería irresponsable decir que solamente es necesario capacitarnos o fortalecer nuestros conocimientos o práctica en una área específica o en alguna etapa procedimental especial. Considero que las fallas existen en todo el sistema procesal acusatorio, desde la investigación, por supuesto, hasta la ejecución de la sanción penal. De ahí que, bueno, pues para tener la oportunidad en este breve tiempo de compartirles algo, me gustaría referirme a la etapa de investigación, tanto a la inicial como a la etapa de la investigación complementaria. Una de las fallas más comunes que advertimos en esta transición del sistema tradicional al nuevo sistema procesal acusatorio es que aún no hemos sabido distinguir cuáles son los requisitos o los elementos necesarios para que el Ministerio Público pueda decir que ya concluyó una investigación y pueda acudir ante el órgano jurisdiccional, ya sea a formular imputación o a plantear una solicitud de orden de aprehensión como medio de conducción de una persona investigada para que pueda formularle la imputación correspondiente. Anteriormente, la forma en que operaba el sistema tradicional pues estaba muy marcado en la propia Constitución y en el Código de Procedimientos Penales, donde establecía las reglas o los requisitos tanto para emitir un orden de aprehensión como también para dictar un auto de formal prisión. En este sistema procesal acusatorio, este escenario lo vemos enmarcado, por ejemplo, cuando hacemos una solicitud de orden de aprehensión, el Ministerio Público acude ante el órgano jurisdiccional porque considera que la investigación está completa, la investigación inicial, por supuesto, y pide este medio de conducción para que, una vez ejecutada la orden de aprehensión respectiva, pues se encuentre en aptitud de formularle la imputación correspondiente. Y aquí surge el primer tema en conflicto. ¿Cuáles son los requisitos esenciales para poder emitir una orden de aprehensión a la luz de este nuevo sistema de justicia procesal acusatorio? El artículo 16 constitucional, pues, establece claramente cuáles son estos requisitos. También el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece la necesidad de que el Ministerio Público cuente con datos idóneos que permitan establecer un hecho y que este hecho se encuentre señalado en la ley como delito. Y por supuesto que exista la probabilidad de que una persona intervino materialmente en la ejecución del mismo o bajo alguna de las formas de intervención que establece el Código Penal vigente en el Estado. En apariencia, este concepto o estos requisitos que establecen estas disposiciones normativas pudiesen ser muy simples. Al parecer no existe ningún conflicto en interpretar cuáles son estos requisitos para autorizar una orden de aprehensión, cuál es el planteamiento que tiene que hacer el Ministerio Público. Sin embargo, aquí está el primer conflicto que observamos al día a día en el actuar tanto del agente del Ministerio Público, por supuesto, como de los propios operadores también del sistema procesal acusatorio. Cuando existen datos de prueba en la investigación por parte del Ministerio Público y acude ante la autoridad judicial, no solamente tiene que hacer una relación de estos datos de prueba, tiene que establecer el hecho que considera que se advierte de estos datos. El problema surge cuando tenemos que interpretar cómo determinar si este hecho se encuentra o no señalado en la ley como delito, dado que el ejercicio que realiza el agente del Ministerio Público, y lo sigue haciendo porque a día, pues hemos observado estas peticiones, el Ministerio Público cuando recibe una querella o denuncia, recaba datos inherentes a la propia investigación y hace esta solicitud, trata de establecer que este hecho debe satisfacer todos los elementos de un tipo penal. Pongamos, por ejemplo, el delito de robo. El Ministerio Público
pretende acreditar para que se dicte una orden de aprehensión ante la autoridad judicial que este hecho acredita todos los elementos típicos, sean objetivos, normativos o subjetivos que se contengan en el tipo penal de robo. En este caso, el artículo 374 del Código Penal del Estado, pues nos establece claramente en qué consiste esta figura delictiva. El que se apodere una cosa ajena, mueble, sin consentimiento de quien pueda darlo, bueno, pues ahí es donde se integra esta figura típica. De esta descripción normativa, pues observamos diversos elementos. Un elemento objetivo, como la cosa mueble, un elemento normativo, como la cosa ajena, u otro elemento normativo, como puede ser precisamente, pues en este caso, sin consentimiento de la persona que puede darlo, que es otro de los elementos de esta figura típica. Entonces observamos que el delito penal de robo, pues establece diversos elementos objetivos y normativos. Por supuesto que hay un elemento subjetivo que también está implícito en esta norma punitiva, como lo es el ánimo de apropiación. De ahí que entonces este tipo penal, además de los elementos objetivos y normativos, también contiene un elemento de carácter subjetivo. El Ministerio Público, para decidir acudir ante la autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión, integra una investigación o trata de integrarla acreditando todos estos elementos que forman parte del tipo penal. Y esto está produciendo mucha impunidad. Si ustedes representan a la víctima y formulan querella por un hecho que consideran que es típico, dígase el de robo, pero puede existir otro como el de fraude, abuso de confianza, despojo de inmueble. Bueno, pues el Ministerio Público a diario establece determinaciones de abstención de investigar, decide no iniciar la investigación, tajantemente lo está resolviendo diariamente. Y la forma en que lo realiza es haciendo un ejercicio en el sentido de que el hecho que se establece en la querella o en la denuncia, pues no se subsume en los elementos que conforman un tipo penal, dígase robo, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta, homicidio, etcétera. Y de entrada establece, no se acredita tal elemento de carácter normativo por lo siguiente, establece su consideración jurídica y finalmente la conclusión es de que se abstiene de emitir una investigación. Esto, evidentemente, pues ha generado reclamos a través de la impugnación correspondiente por la queja en contra de actos de la investigación. A la autoridad jurisdiccional le corresponde resolver sobre si esta actuación del Ministerio Público se ajustó o no a los parámetros normativos y constitucionales, por supuesto, legalmente establecidos. Y es ahí donde entra la primera situación en conflicto y en análisis. A la luz de esta reforma constitucional del sistema procesal acusatorio, realizar un ejercicio de abstracción para tratar de encuadrar los hechos en una figura típica en todos sus elementos objetivos, normativos o subjetivos, quebranta la lógica del sistema y produce, por supuesto, impunidad. Y esto es porque este ejercicio de tipicidad que consiste en adecuar un hecho en un tipo penal está prácticamente fuera de contexto en una etapa inicial de investigación. También está fuera de contexto en una solicitud de vinculación a proceso. Es decir, para emitir una vinculación al proceso, el juez tampoco puede realizar una abstracción del hecho que fue materia de imputación y tratar de encuadrarlo en todos los componentes que forman parte de un tipo penal, dígase objetivos, normativos y subjetivos. ¿Por qué? Porque de hacerlo estaría, por supuesto, vulnerando la exigencia que establece la propia Constitución en materia de orden de aprehensión o de vinculación a proceso, y por supuesto que también establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el caso concreto, la problemática que existe es en saber diferenciar en qué consisten los elementos del tipo, en qué consiste la figura del cuerpo del delito y en qué consiste la tipicidad y, por supuesto, en qué consiste el nuevo modelo o figura que establece el nuevo sistema procesal acusatorio como requisito para dictar una orden de aprehensión o autorizar una vinculación o no a proceso. Esto es de que anteriormente la Constitución exigía la acreditación de los elementos del tipo, tanto para una orden de aprehensión como para una formal de prisión. Y estos elementos del tipo, al acreditarse plenamente, pues constituían lo que es la tipicidad. Esta tipicidad, pues tiene una lógica, el por qué existía anteriormente en el sistema tradicional, dado que en la investigación del delito, pues el Ministerio Público llegaba a recabar testimoniales, llegaba a recabar confesiones incluso de los propios acusados o investigados. Y bueno, pues en este esquema, la forma de valoración de la prueba era de tal manera que si más adelante en el proceso no se lograba la comparecencia de un testigo o de alguna persona relacionada con la producción de prueba, algún perito, pues no tenía que repetirse esta prueba en el proceso para que tuviera validez. Inclusive cobraba vigencia aquella premisa o principio de que las primeras declaraciones tenían mayor validez sobre las posteriores y no tenían que repetirse para tener valor. Y esta lógica pues era entendible, dado que era un sistema de justicia tradicional. Sin embargo, a la luz de este nuevo sistema procesal, nada de lo que se recaba en la investigación puede tener valor probatorio, salvo algunas reducidas excepciones. Todo aquello que se recaba en la investigación solamente constituye el rasgo de dato de prueba. Es decir, no puede ser considerado como prueba, dado que la prueba, por regla en el sistema procesal acusatorio, solamente se desarrolla, se desahoga en la etapa de juicio oral. Por lo tanto, si no podemos darle el carácter de prueba a nada de lo que recabó el Ministerio Público en la etapa de investigación, entonces no podemos tener por probado ningún hecho, ni en la solicitud de orden de aprehensión, ni en la solicitud de vinculación a proceso, por la simple razón de que no se está produciendo prueba. Si no hay prueba, entonces no se puede probar nada. Por eso, si analizamos el artículo 16 constitucional, repetimos, 19 constitucional, 141 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos advertir que esta lógica procesal cambia. Ahora ya no se exige que los datos de prueba acrediten un hecho. Se sustituye el concepto de acreditar hechos por establecer hechos. Y esto corresponde a la premisa de que no se produce prueba. Ahora, si no podemos tener por acreditados los hechos en la etapa de investigación inicial, ni tampoco en una audiencia y vinculación a proceso, entonces menos aún podemos exigir que un hecho satisfaga todos los componentes de un tipo penal, es decir, que un hecho se subsuma plenamente en los elementos objetivos, normativos o subjetivos que contengan las figuras delictivas de índole penal, dígase robo, fraude, abuso de confianza, homicidio, etcétera. Y esto cobra gran relevancia, dado que también es una regla en la práctica por quienes participamos en este sistema de justicia, por supuesto ustedes como defensores, el Ministerio Público, es una regla que estos esquemas no se saben diferenciar. Cuando el Ministerio Público exige que de la presentación de la querella o denuncia, estos hechos que ustedes plasman se subsuman en los tipos penales del catálogo de delitos que establece el Código Penal, pues quebranta la lógica del sistema y les hace a ustedes, les atribuye la carga
de que tienen que establecer un hecho que sea capaz de subsumirse en una norma penal, y con esto le dificulta, por supuesto, incursionar en una investigación objetiva e imparcial, y esto puede ser, por supuesto, también nugatorio de sus derechos fundamentales, en este caso de la víctima o parte ofendida que están representando. Ahora bien, cuando se trata de que ustedes representan a la persona investigada, al imputado, y se encuentran en una etapa de vinculación a proceso, una vez que el Ministerio Público ha formulado imputación sobre hechos que considera que son constitutivos del delito, ocurre esta misma problemática. Cualquier delito, homicidio, fraude, vamos a hablar de fraude, si el Ministerio Público hace una imputación por un hecho, el Ministerio Público pues también hace una referencia de que este hecho se encuentra eh, tipificado en la ley, en el delito de fraude, previsto en el artículo 385 del Código Penal vigente en el Estado. Establece que en determinada fecha, día y hora, pues una persona, a través de una acción de engaño, obtuvo un apoderamiento ilegítimo sobre diversa cantidad de numerario o logró la entrega de una cosa precisamente a través de un engaño, podría ser alguna maquinación, algún fraude específico, pero finalmente, bueno, pues el Ministerio Público hace una imputación formal por considerar que el sujeto activo incurrió en esta conducta y, por supuesto, a su criterio, pues este hecho se encuentra tipificado en el delito de fraude, previsto en dicho artículo 385 del Código Penal vigente en el Estado. Sobre este tema, como defensores, se invierte una gran cantidad de esfuerzo, por supuesto, en argumentaciones, se invierte una gran cantidad de esfuerzo en producir medios de prueba o recabar datos de prueba. Lo vemos diariamente en las audiencias. Y lo que se trata de realizar en este ejercicio de defensa es evidenciar ante la autoridad jurisdiccional, en el debate respectivo, que este hecho pues no se encuentra tipificado en la ley, en el delito, ya sea porque consideran que es una relación civil, que hay un incumplimiento civil, que no hay un engaño, que hay solamente el reconocimiento de un adeudo, que sí se entregó cierta cantidad de dinero, pero que no corresponde a un engaño propiamente como lo trata de hacer ver el agente del Ministerio Público. Inicia una serie de argumentos la defensa para tratar de incorporar, por supuesto, todo lo necesario y concluir solicitando un auto de no vinculación a proceso. Este esfuerzo, lamentablemente, para esta etapa, difícilmente podría resultar productivo o procedente, dado que si retomamos la explicación antes brindada, podríamos llegar a la conclusión de que el Ministerio Público, cuando invoca datos de prueba para establecer un hecho, no para probarlo, sino para establecerlo, ya no tiene por qué acreditar ante el juez que este hecho acredita todos los componentes del tipo penal, dígase el engaño, dígase el lucro indebido, por supuesto, hablando de la figura de fraude, dado que de realizar este ejercicio, obviamente se estaría quebrantando la exigencia constitucional del artículo 19 y, por supuesto, el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La propia ley en estas especificaciones, en estos artículos, establece claramente, repetimos, que basta únicamente que este hecho se encuentre señalado en la ley como delito. No dice tipificado como antes, ni tampoco dice que este hecho acredite los elementos del tipo penal, como anteriormente se establecía en el sistema tradicional. ¿Esto qué significa? Que el juez, para autorizar una vinculación a proceso, ya no tiene que acreditar cada uno de los elementos del Ministerio Público de esta figura delictiva de fraude. Ya no se tiene que acreditar plenamente que hubo un lucro indebido y no se tiene que acreditar plenamente en qué consistió el engaño, porque pues este esquema sería un ejercicio de tipicidad
y la tipicidad ya no forma parte del análisis que tiene que realizar la autoridad judicial para autorizar una investigación en su etapa formalizada. En este caso sería, por supuesto, una vinculación a proceso. Y esto parecería desafortunado cuando representamos al investigado, al imputado, porque podríamos decir, oye, entonces, ¿cómo me voy a defender? ¿Por qué sin pruebas, con solos datos o referencias de la investigación, pues ahora ni siquiera acreditar el engaño plenamente, ni tampoco el lucro indebido en un fraude o en un robo? ¿Por qué sin acreditar plenamente el apoderamiento? ¿Por qué sin acreditar la ausencia de consentimiento de la víctima? ¿Por qué sin acreditar que la cosa es mueble y ajena? ¿Por qué sin estas referencias del tipo penal? ¿Por qué van a vincular a proceso a mi representado? Y esto tiene una lógica procesal. La lógica procesal precisamente es de que la investigación es lo que debe propiciarse, el esclarecimiento de los hechos, como lo enmarca el artículo 20 constitucional. Son uno de los objetivos fundamentales de este sistema procesal acusatorio. En la medida de todo este escenario normativo, pues se trata de eliminar cualquier obstáculo para que cobre vigencia una investigación. Ya no es necesario la producción de prueba, ya no es necesario que el Ministerio Público, eh, por supuesto, acredite un hecho, ni tampoco que demuestre que este hecho se encuentra tipificado plenamente en la ley como delito, a través de todos sus componentes típicos, dado que de hacerlo, pues sería complejo poder acreditarlo en una etapa de vinculación a proceso. Y con esto obviamente se propiciaría la impunidad. Lo que pretende este sistema procesal acusatorio, pues es de que la investigación continúe con mínimos requisitos de ley, porque parte de la premisa de la presunción de inocencia, de que ninguna persona en realidad va a ser afectada en su libertad, en sus bienes o bajo algún otro aspecto con motivo de la iniciación de un procedimiento. Por supuesto que esto eh, es lo que pretende este sistema. Sin embargo, tenemos un conflicto con las medidas cautelares, dado que hay medidas cautelares que pueden ser gravosas, como lo es la prisión preventiva. Entonces, ese ya sería otro tema. Por supuesto que al establecer este tipo de directrices, el nuevo modelo de sistema procesal acusatorio, pues puede producir alguna afectación en derechos fundamentales de las personas, dado que fácilmente se les puede vincular a proceso, es decir, basta que alguien realice una querella, que se recaben algunos datos de prueba en mi contra, basta que el Ministerio Público solicite la imputación, la solicitud de vinculación, y el juez, sin decir o sin estar obligado a establecer que el hecho en materia de imputación se encuentra plenamente acreditado y tampoco podérsele exigir que este hecho tipifique plenamente el delito que fue en materia de imputación, pues que sin estas circunstancias acreditadas, aún así se permita una vinculación a proceso. Por supuesto que este tema es cuestionable, es un tema que está en conflicto desde el sistema tradicional. Si recuerdan el artículo 19 constitucional, anterior al 1993, se hablaba de cuerpo del delito, pues, para acreditar, obviamente, sustentar una formal prisión. Después se cambió a elementos del tipo y finalmente, pues quedaron en desuso ambos conceptos, por ahora incorporarse un nuevo sistema procesal acusatorio. Y ya existían directrices distintas entre la figura cuerpo del delito y elementos del tipo. Los elementos del tipo, pues, requerían la totalidad de los elementos del tipo penal acreditados. Repetimos, objetivos, normativos o subjetivos. Mientras que el cuerpo del delito solamente requería los elementos externos, los objetivos que se advertían de una figura típica. Al existir la figura de cuerpo del delito, pues propiciaba que fácilmente se continuara con un proceso
a cualquiera le podían dictar una orden de aprehensión, era muy mínimo el estándar de exigencia, a cualquiera lo podían someter a una formal prisión, dado que era muy fácil también únicamente acreditar los elementos objetivos o externos como figura del cuerpo del delito. Este tema estuvo en debate mucho tiempo, hasta que finalmente se reformó la Constitución para establecer una figura procesal distinta, que eran los elementos del tipo, es decir, para dictar una orden de aprehensión, una formal prisión, tenía que acreditarse que el hecho acreditaba, por supuesto, los elementos del tipo. Y con esto, bueno, pues exigía al Ministerio Público que acreditara plenamente, si hablamos de un fraude, pues el engaño, el lucro indebido, por supuesto, pues todo este tipo de elementos objetivos y normativos que contiene este tipo penal, en el robo, en cualquier delito se exigía la totalidad de estos elementos del tipo. Entonces, se estableció en la exposición de motivos del constituyente federal que el concepto de elementos del tipo generaba un derecho penal más democrático, es decir, que no cualquiera podía ser sometido a una formal prisión, que no cualquier gobernado podía ser detenido mediante una orden de aprehensión, sino que el Ministerio Público tenía la carga de que la investigación acreditara un hecho y que este hecho se encontrara tipificado plenamente en la ley como delito. Y pues, a la luz de este nuevo concepto y reforma constitucional, podríamos pensar que este era un derecho penal más democrático, daba mayor certeza jurídica a los gobernados y, por supuesto, pues este esquema, después de todo este debate en conflicto, pues finalmente queda en desuso por esta incorporación del modelo de justicia procesal acusatorio. Y ahí es donde regresamos al tema en análisis. Ya no se exige el cuerpo del delito ni elementos del tipo como figura para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación. Tampoco se exige para que el juez autorice una vinculación a proceso, puesto que de hacerlo estaríamos más allá de la exigencia constitucional y procesal antes mencionada. Basta que el Ministerio Público en una imputación establezca, en este caso, un hecho y que éste se encuentre señalado en la ley como delito. ¿Y cómo entonces vamos a decir si un hecho que fue materia de imputación podemos decir que está señalado en la ley como delito si no tenemos que encuadrarlo plenamente en todos sus elementos? Pues este esquema ya fue analizado precisamente en la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando haciendo un resumen muy concreto, muy objetivo de todos estos temas, pues ha concluido que para cumplir con este estándar constitucional, basta con que el hecho que fue materia de imputación permita a la autoridad judicial identificar un tipo penal por el cual tiene que seguirse una investigación. Exigir más allá, tratar de acreditar todos los elementos del tipo penal en una etapa de vinculación al proceso, pues quebranta la lógica del sistema procesal acusatorio. Esto significa que si el Ministerio Público dice en una imputación, Juan Pérez ocupó un inmueble que es de mi propiedad sin mi autorización, pues esto bastaría para decir que identifico que el tipo penal por el cual debe continuar su investigación es un despojo de inmueble. Si el Ministerio Público dice en una imputación, formulo cargos en contra de Juan Pérez porque trabajando en una empresa se apoderó de diverso numerario donde él recepcionaba los pagos y lo entregaba a otra área y no lo hizo, se quedó con el dinero, pues entonces habla de un apoderamiento, pues entonces yo identifico que es un robo. Si el Ministerio Público dice que hay otro delito porque administrando bienes ajenos, etcétera, bueno, pues hay entonces una administración fraudulenta y así sucesivamente, es decir, prácticamente la Corte fue clara en esta directriz. Si el Ministerio Público estableció un hecho de imputación, lo único que tiene que hacer la autoridad judicial para autorizarle esta vinculación al proceso es que este hecho
permite a la autoridad judicial identificar el tipo penal. Si yo le exijo al Ministerio Público, pero el hecho que usted propone de sus datos de prueba de la investigación no acreditan, hablando de fraude, un engaño, entonces ya estoy yendo a un esquema de tipicidad, de quererle imponer al Ministerio Público la carga de que me tiene que acreditar todos los elementos de un tipo. Y me estoy anticipando a una etapa que está reservada para la sentencia definitiva, es decir, para la etapa de juicio oral. Este es un tema muy amplio, muy complejo, pero a grandes rasgos es la problemática que se presenta, sobre todo cuando ustedes están en defensa de una persona investigada. Tienen muy pocas herramientas para poder lograr un auto de no vinculación a proceso. Si la autoridad judicial decide exigirle al Ministerio Público que acredite plenamente los elementos de un tipo penal, pues entonces estará rebasando el contexto constitucional, estaría dificultando la continuación de la investigación, que es lo que tratan de propiciar estas normas del sistema procesal acusatorio. Pareciera que todo esto es desafortunado. Realmente no tendría por qué serlo cuando estamos representando a una persona investigada o imputada, porque volvemos al mismo punto de hace unos momentos. ¿En qué nos podría afectar una vinculación a proceso? Oye, te vincularon a proceso por robo, por fraude. Pues sí, pero nada más porque aquel dijo que me robé o defraudé. Bueno, pues finalmente se presume mi inocencia, no tengo ninguna carga procesal ni me afecta en lo más mínimo estar sometido a una investigación. Pues claro, así pensó el sistema procesal acusatorio. Solamente en casos excepcionales, una vinculación a proceso te puede afectar. Y esto es cuando entramos al tema de las medidas cautelares. Si a mí me dicen, oye, estás acusado por homicidio de grave tentativa, y me formulan cargos, y en ese momento basta que el Ministerio Público exprese que hubo actos de ejecución idóneos para privar de la vida a alguien, y con eso pida mi vinculación a proceso, pues en apariencia no podría afectarme. Muy bien, entonces te autorizan que continúe la investigación, yo me defenderé y nos vemos. Pues no, viene la cuestión de las medidas cautelares y ahí donde está el riesgo, precisamente la imposición de una medida cautelar, ya sea prisión preventiva oficiosa o bien de carácter justificada. Y es ahí donde está el gran conflicto de este modelo de sistema procesal acusatorio que exige mínimos requisitos para poder librar una orden de aprehensión o para vincular proceso a una persona determinada. Una de las cosas muy importantes que tenemos que dejar claras para concluir y darles oportunidad si tienen alguna duda al respecto, es de que se parte de una premisa en este sistema de justicia procesal, de que lo importante de la imputación, lo importante de la vinculación a proceso, es que quede definido el hecho por el cual vas a ser investigado. Eso sí, el hecho que constituye la imputación nunca puede ser cambiado después por el Ministerio Público en diferentes etapas. Una vez que el Ministerio Público hace una comunicación formal a una persona sobre un hecho que está investigando, este hecho tiene que permanecer inmutable durante todo el proceso. Es una regla, no puede cambiarse. Sin embargo, este sistema procesal parte de la lógica de que una vez que se fije el hecho en la imputación, este hecho tiene que ser materia de la vinculación. Si deciden vincularte al proceso, tiene que ser estrictamente por el mismo hecho. Más adelante, en la etapa de acusación, si el Ministerio Público decide establecer una acusación formal por el hecho de vinculación, tiene que ser estrictamente también por el mismo hecho. Si llegamos a la etapa de juicio, tiene que establecerse un alegato de apertura y de clausura estrictamente por el mismo hecho que viene desde la imputación, es decir, la imputación del hecho tiene que ser el mismo hecho en la vinculación
tiene que ser el mismo hecho en la acusación, tiene que ser el mismo en el alegato de apertura y en el alegato de clausura. Ese hecho es inmutable. El sistema procesal acusatorio parte de la premisa que no se genera ninguna afectación al gobernado mientras ese hecho permanezca inmutable, mientras no se altere. Las diferentes etapas que hemos mencionado, pues de surgir una figura delictiva distinta, pues da la oportunidad para que se corrija el rumbo. Un ejemplo, si se formó la imputación por el delito de robo, el Ministerio Público hace esta imputación, la autoridad judicial, al resolver la situación jurídica, la vinculación al proceso, decide vincular al proceso al investigado, pero tiene la facultad de hacer una reclasificación jurídica de ese hecho. Puede decir que el delito por el cual tiene que continuarse es por el delito de fraude, lo cual es totalmente distinto al delito que fue materia de imputación, pero el hecho no se puede cambiar. Lo permite la propia normativa constitucional y también procesal. Más adelante, cuando el Ministerio Público formula acusación, hablando ya de fraude, se imputó por robo, la autoridad judicial vincula por fraude, el Ministerio Público cuando hace la acusación formal, una vez concluida la investigación complementaria, ahora dice, bueno, el juez dictó esta vinculación al proceso por fraude, pero yo al recabar estos datos en la investigación complementaria, ahora cuento con otros elementos que me permiten ahora decir que lo que opera realmente es un abuso de confianza. Y es válido también, según el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es válido que en ese momento también el Ministerio Público pueda hacer una reclasificación jurídica del delito, siempre y cuando, volvemos a la premisa, que los hechos permanezcan inmutables, que los hechos no cambien. Ahora bien, si una vez que el Ministerio Público ahora dice es un delito de abuso de confianza, al momento de hacer un planteamiento de alegato de apertura en la audiencia de juicio oral, ahora dice, bueno, pues reflexionando el hecho, los datos, los medios de prueba que voy a desahogar, o una vez concluido el juicio y una vez establecida esta situación del desahogo de la prueba, dice, pues ahora lo que desahogamos, las formas en que todo esto sucedió, pues ahora yo considero que el delito por el cual debe de emitirse una sentencia condenatoria, pues es el de administración fraudulenta. Y esto es válido. El artículo 398 también del Código Nacional de Procedimientos Penales también lo autoriza. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué toda esta complejidad y toda esta variación que puede haber o existir en un proceso en cuanto a las diferentes etapas? ¿Y por qué delito? Pues porque debemos de partir de la premisa que la exigencia para el Ministerio Público durante todo el proceso no está en que acredite los elementos del tipo penal que considera que está acreditado. Únicamente, perdón, ahorita ya vamos a concluir. Por ahí vi que alguien levantó la mano, ahorita vamos a concluir, ya estamos por concluir de hecho. Bien, entonces el Ministerio Público, si no tiene la carga de establecer que un hecho acredita los elementos del tipo penal, dígase, volvemos a repetir, elementos objetivos, normativos o subjetivos, pues es precisamente porque esa es la dinámica del sistema procesal, ya no tiene que acreditarse ningún tipo penal, porque lo que tiene que establecer con exactitud desde el inicio de la imputación es únicamente el hecho por el cual se tiene que seguir todo el proceso, dado que en las diferentes etapas este puede ir cambiando. Y es hasta la etapa final, hasta la etapa de juicio, una vez concluidos alegatos de clausura a las partes, cuando el juez tenga que decidir este hecho que en todo momento se vino siguiendo en el proceso, ahora como juez tengo que decidir si el que finalmente acusó al Ministerio Público por este último, se acreditan o no, ahora sí, los elementos del tipo penal plenamente que haya sido materia de acusación. ¿Por qué? Porque la
acreditación de los elementos del tipo, pues forma parte del esquema de la tipicidad. La tipicidad es solamente un elemento del delito. Si recordamos el esquema de análisis de la teoría jurídica del delito, pues el delito se compone por diversos elementos: la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, incluso en ocasiones elementos objetivos de punibilidad también es otro elemento. Estos son los elementos que forman parte del esquema de la teoría jurídica del delito, y este esquema solamente es exigible en la etapa de juicio. Entonces, ni la tipicidad, ni la antijuridicidad, ni la culpabilidad forman parte del esquema de análisis en la investigación inicial, ni tampoco en la investigación complementaria, ni en ninguna etapa del proceso, más que en la etapa de juzgamiento. Si yo en una etapa de vinculación representando a la persona investigada en un delito de despojo de inmueble, le formularon imputación a mi cliente, dijo que ocupó ilegalmente un predio que no le pertenece al ser propiedad de la parte víctima, y yo en defensa digo, bueno, efectivamente está en una porción de este inmueble en conflicto, o lo ocupó totalmente, pero obedeció a una cuestión de equivocación, de error. Hubo ausencia de dolo, dado que no tenía intención de quebrantar una norma jurídica. Él actuó bajo una creencia de que era legal su conducta, etcétera. Pues todo este esquema forma parte de la culpabilidad, dado que, si recordamos, la culpabilidad tiene varios elementos. Uno de ellos es el dolo, otro la culpa o imprudencia, y otro es la preterintención, es decir, la culpabilidad como esquema de análisis en el sistema procesal acusatorio solamente forma parte de su estudio en la sentencia definitiva. Si yo exijo la acreditación del dolo en una etapa de vinculación a proceso, estoy superando la expectativa procesal. Estoy exigiendo un análisis que no corresponde a esta etapa procedimental, sino que su análisis está reservado para la sentencia definitiva. Como conclusión, podemos señalar que, de la mano del sistema procesal acusatorio, es muy importante que incursionemos, refresquemos, retomemos o bien iniciemos con el estudio de la dogmática jurídica penal. Esto forma parte fundamental de nuestro acervo jurídico, del cual tenemos que estar dotados para poder hacer frente a una situación, ya sea en la investigación representando a la víctima o al investigado, o en el proceso a quien representemos, pero un conocimiento pleno de la ciencia jurídica penal. No estoy hablando de la cuestión procedimental, estoy hablando de la parte sustantiva, que es el derecho penal. La parte adjetiva es el derecho procedimental. El Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí está, son normas procesales, es una guía solamente. Nosotros no podemos decir, yo soy penalista, voy a ir en defensa de mi representado o en defensa de la víctima, porque conozco todo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues conoces una guía. Si queremos hacer frente amplio, con resultados importantes y satisfactorios, esto es, en representación de nuestros clientes, yo daría esa opinión, que para tener un mayor éxito es importante conocer la norma procesal, es importante conocer la guía del procedimiento, pero recordemos que si tenemos duda, oye, ¿cuándo vence el plazo? Pues el código lo dice. Oye, ¿cuándo presenta? El código dice. Oye, ¿en qué momento yo intervengo? El código te dice. Todo lo dice el código, porque es proceso. Fija términos, fija reglas, fija disciplina, fija plazos, fija principios, ahora de oralidad, mediación, publicidad, y el código te dice qué son. Lo que no te dice el Código Nacional
es cómo conocer la norma punitiva, cómo conocer la dogmática penal, cómo conocer la ciencia jurídica penal, porque ahí está la base fundamental para desarrollar con éxito todo este sistema procesal acusatorio, para desarrollar con éxito, por supuesto, todas estas etapas procedimentales, y por supuesto que no podemos pasar por largo la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, que ya nos dan otra herramienta de defensa de nuestros intereses, por supuesto de nuestros clientes o representados, cuando se introduce este esquema de interpretación conforme. Es decir, se dejan en desuso, a partir de la reforma constitucional citada, modelos de interpretación que conocíamos desde la facultad. Es decir, ¿cómo aprendemos a interpretar la norma? Se nos enseñó, analiza las palabras que la conforman, desentraña su sentido y tenemos un resultado de qué significa la norma. Aplicábamos interpretación gramatical, es decir, a través de las palabras de la ley, tratábamos de encontrar su significado. Utilizábamos una interpretación sistemática, tratando de encontrar un resultado de la interpretación en base a todas las normas que existen en un sistema. Encontrábamos una interpretación histórica o teleológica, yéndonos a la exposición de motivos de la norma, diciendo es que el legislador lo que quiso decir es esto. Entonces, en este sentido, tiene que interpretarse la norma. Pues ese esquema de interpretación ya está en desuso. Desde 2011 no es válido que interpretemos las normas en ese sentido. Ahora, todas las normas de carácter procedimental o de carácter sustantivo tienen que ser interpretadas de conformidad con el respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Significa que si una norma de esta naturaleza está en oposición a un derecho fundamental reconocido, pues la autoridad judicial tiene diversas obligaciones, atendiendo a la competencia, atendiendo al tipo de autoridad, pues tiene que cumplir con la encomienda constitucional de inaplicar normas que resulten inconvencionales o inconstitucionales y hacer una interpretación que favorezca los intereses del derecho fundamental en conflicto. Entonces, ya ni siquiera la norma constituye la limitación del abogado o de la autoridad judicial para interpretarla. Tenemos que ir a estándares constitucionales más amplios, a un conocimiento pleno de los derechos humanos, a un conocimiento exacto de los tratados internacionales, dado que recordemos que ahora también con la reforma constitucional, pues se autoriza el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad de ambos. Todo el resultado de interpretación que realice la autoridad judicial en la aplicación de una norma tiene que respetar la Constitución o la Convención. Según sea el caso, obviamente, bueno, pues este tema es muy amplio y muy complejo. Sin embargo, bueno, pues lo que tratamos de transmitir es la importancia de que como abogados no nos limitemos al conocimiento del sistema procesal, no nos limitemos a conocer una guía procedimental. Tenemos que ir en búsqueda de los principios, de las fuentes del conocimiento, la parte dogmática del derecho punitivo, por supuesto, en este esquema que hemos estado mencionando. Hay toda una teoría jurídica del delito, hay toda una teoría jurídica de la responsabilidad criminal, porque es un tema inexplorado y muy importante. No es lo mismo ser partícipe que encubridor, no es lo mismo ser partícipe que copartícipe, autor que autor, coautor. Hay una infinidad de conceptos que pueden verificarse cuando se atribuye la comisión de un delito a más de una persona. Y no todos tienen que responder bajo un mismo esquema de punibilidad. Puede haber muchas excepciones. Y ahí también está un esquema que puede ser apto para nuestra defensa. En conclusión, tenemos que conocer ampliamente la ciencia jurídico-penal para poder enfrentar con éxito la ciencia jurídica procesal, dígase, tener éxito en el nuevo modelo de justicia procesal acusatoria. Brevemente y en términos muy generales, espero haber compartido
algo de la experiencia que su servidor tiene en el día a día en el ejercicio jurisdiccional, muy apresurado. Esta exposición, lo que tratamos es de abarcar pues algo de interés que les pueda ser útil en el día a día, y si hay alguna pregunta, con toda confianza pueden realizarla. ¿Alguna duda? ¿Alguna intervención? Adelante, Alejandro Morales. ¿Cómo está, Lee? ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. Bueno, hay nada más una preguntita en relativo a cuando mencionaba que refería, bueno, que era robo y luego se reclasificaba a fraude y luego administración fraudulenta. Hay bueno, disculpe a lo mejor mi pregunta, ¿hay algún número de reclasificaciones o digamos, hay un límite de reclasificaciones? Bien, bueno, pues el límite lo va marcando la etapa procedimental. En conclusión, se formó la imputación por un delito. Al momento de resolver la situación jurídica, que es la vinculación a proceso, se puede autorizar la vinculación por otro delito. Ahí está la primera reclasificación. Una vez vinculado a proceso una persona por determinado ilícito, solamente surge esta figura de reclasificación hasta la etapa de la acusación del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público ya concluyó su investigación complementaria, acusa por el delito que considera que es el que se advierte del resultado de su investigación. Después de la acusación, ya viene la etapa intermedia, se dicta la autoapertura, llegamos a la etapa de juicio. En el alegato de apertura es cuando está nuevamente la oportunidad de hacer una reclasificación. Es decir, que el delito que fue materia de acusación, el Ministerio Público dice, ahora pido que sea este otro delito. Bueno, pues ahí incluso el artículo 398 del Código Nacional, pues establece un procedimiento, incluso se suspende el procedimiento para que la defensa pueda prepararse sobre la nueva reclasificación y, por supuesto, continuar el juicio con la nueva reclasificación que ahora se conoce. Si una vez producida la prueba, agotado el juicio, el Ministerio Público en su alegato de clausura dice, una vez producido lo anterior, ahora solicito, señor juez, que se dicte sentencia de condena por un delito distinto. Es decir, ahí surge nuevamente la oportunidad de hacer una reclasificación jurídica. Pero recordemos, siempre volviendo a la misma premisa, siempre y cuando corresponda al mismo hecho. Y siempre y cuando, por supuesto, se dé la oportunidad al imputado y al defensor de que puedan defenderse sobre esta nueva reclasificación. Dado que si no se le da la oportunidad de defensa, pues evidentemente que esto merma toda posibilidad de éxito en su teoría del caso y puede llevar consigo una sentencia condenatoria. Gracias, juez. Gracias, señor José Alfredo, abogado. Moreno Rojas. Sí, señora, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas. Y eso me ha tocado observar y no sé cuál sea su opinión. Primero, al momento de que el juez de control determina un auto de no vinculación a proceso, por lo regular está obligado a fundar y motivar. En esta motivación, a mí me ha tocado en varios casos que le dicen al fiscal, está deficiente tu investigación, te falta esto, te falta el otro, te falta aquello. ¿No estaría ahí el juez de alguna forma siendo imparcial al decirle al Ministerio Público de qué adolece su investigación? Primero. Y le digo por qué, porque una vez que dice, digo, por ejemplo, me ha tocado, es que tu dictamen pericial no es. Entonces, no vinculan, dejan abierta la investigación y posteriormente el fiscal ya formaliza un buen dictamen. Bien, perdón, amigo José Alfredo, se está cortando un poco la comunicación. Alcancé a entender la pregunta.
subsanando las deficiencias de la investigación misma? Esa es la primera pregunta. Bien. Sí, adelante con la segunda. Creo que se está congelando su imagen. A ver, nuevamente, por favor, la segunda pregunta. Pues sí quedó bien la primera. Sí, sí le entendí la primera pregunta, amigo. La segunda, ¿cuál sería? Bien, la segunda pregunta, su señoría, es si bien es cierto una cantidad específica para volver a imputar un hecho, ¿no atentaría esto contra el principio de inocencia? Le comento esto porque en un caso muy particular yo tengo 5 audiencias de imputación y ninguna con vinculación. En un mismo hecho. Bien, vuelve a repetir la pregunta en concreto, la última, porque ahí no la escuché correctamente. Se corta un poco su voz. Sí. Entendí que hubo varias imputaciones y que no hay un límite, a eso se refiere de imputaciones. Bien, bueno, pues está cortando la comunicación. Vamos a tratar de responder la primera pregunta. Sí, si no atenta contra el principio de inocencia, de que no es una cantidad. Bien, bueno, pues hay un tema muy importante que usted ha abordado precisamente en su intervención relacionado con este esquema de análisis que tiene que realizar la autoridad jurisdiccional para decidir si autoriza o no una vinculación a proceso. En principio tenemos que tomar dos bases fundamentales. La primera de ellas, que el Ministerio Público está obligado, por supuesto, en representación de los intereses de la víctima o de la sociedad, en garantizar el acceso a la justicia, a la misma. Hay una tutela efectiva bajo esquema de derecho fundamental que anteriormente no aplicaba. ¿Qué significa? Que a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, si podemos por ahí analizar la Constitución, vamos a encontrar que los derechos constitucionales de la víctima ya se encuentran en un nivel axiológico idéntico con respecto a los derechos fundamentales de la persona investigada o imputada. Anteriormente, la víctima estaba relegada en el esquema de protección de derechos constitucionales. Simplemente existía una infinidad de derechos que se enmarcaban en beneficio de la persona investigada, el derecho a la defensa, a la recepción de pruebas, a guardar silencio y todo un esquema de protección en la Constitución, reconociéndole derechos fundamentales, la presunción de inocencia, por supuesto, mientras que los derechos de la víctima se encontraban obsoletos o en desuso. En este sistema de reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, los derechos de la víctima ya se encuentran en ese mismo sistema de valor axiológico para la autoridad judicial, que es un ente imparcial, tiene que ponderar en el mismo esquema de protección constitucional los derechos que le asisten tanto al imputado como también a la persona investigada. ¿Qué significa? Que si yo decido negar una vinculación a proceso, también tengo el deber de decirle a la víctima el por qué estoy negándole la posibilidad de acceder a la justicia, al menos con el planteamiento que está realizando el Ministerio Público. En este esquema de derechos constitucionales, la autoridad judicial tiene la obligación también de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas fuera de cualquier contexto normativo que pueda oponérseles. Es decir, nadie puede invocar una norma de derecho sustantivo o procesal para hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido. Y si la Constitución no protegiera el derecho fundamental, en este caso de una víctima o parte ofendida en un procedimiento, pues hay normas constitucionales, hay normas convencionales que están establecidas donde pues tiene que hacerse vigente
el derecho fundamental de las víctimas o partes ofendidas. Fundamentalmente, el derecho de acceso a la justicia, es decir, la autoridad judicial tiene que propiciar todo un esquema de protección para que tenga una tutela efectiva y acceso no solamente a ser escuchada por un juez, sino que también se le recepcionen todas las pruebas y datos suficientes que le sea recepcionado por la autoridad judicial para que pueda lograr sus pretensiones. Bajo este esquema de protección, la autoridad tiene la obligación también de darle a conocer los motivos, las causas, las razones, por supuesto, por las cuales considera que el planteamiento del Ministerio Público es inexacto. Entonces, si en ese esquema de protección la autoridad hace una sugerencia o un llamado para que el Ministerio Público colme cierto requisito, recordemos que esto no es imperativo. Es decir, el juez que negó la vinculación a proceso y le dice al Ministerio Público, te falta recabar un acta constitutiva de una empresa o te falta recabar una declaración, una entrevista fundamental de un testigo principal o presencial. Al hacer esto el Ministerio Público, el volver a hacer la solicitud, esto no implica que la autoridad judicial ahora sí acceda a su petición, porque recordemos cómo opera este sistema de justicia procesal. Yo puedo conocer una solicitud de vinculación a proceso, el día de mañana la conoce otro juez. Pasado mañana otra vez y siempre son autoridades judiciales distintas. En todo momento la obligación va a recaer sobre el juez que presida en esos momentos. Él es el que va a tener que decidir si al volverse a imputar bajo otro esquema o escenario distinto, pues se cumplen o no con los estándares constitucionales. Puede darse una línea de investigación al Ministerio Público no para asesorarlo, se le puede decir para que respete y haga efectivo los derechos de acceso a la justicia a la víctima. Por ejemplo, si advertimos que el Ministerio Público no concluyó su investigación, que hay más datos importantes para esclarecer los hechos, bueno, pues entonces, al hacer esto no implica que lo esté asesorando, simplemente tiene el deber de motivar el por qué no accede a la petición del Ministerio Público. De ahí que es una línea muy delgada en este esquema de explicación que puede realizar la autoridad judicial. Por supuesto que considero que con todo este tipo de actuaciones, por ejemplo, cuando usted dice que se formulan imputaciones en forma constante, se está imputando, pues obviamente este esquema puede generar molestia en las personas investigadas, en los gobernados. Sin embargo, pues el sistema procesal funciona en esta forma, parte de la premisa de que no hay ningún acto de molestia, ninguna afectación a derechos reales o personales en forma efectiva. Sin embargo, bueno, pues lamentablemente observamos que sí hay afectaciones graves cuando hay una vinculación a proceso, como lo es precisamente que se pueda imponer una prisión preventiva de carácter oficioso, es decir, me vinculas a proceso por violación, no pasa nada, estoy investigado, se presume mi inocencia, sí, pero hay un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa según el segundo párrafo del 19 constitucional. Entonces ahí estamos en otro conflicto. En realidad a nadie tendría que afectarle el inicio de un procedimiento o la no terminación del mismo o conclusión. Sin embargo, bueno, pues sí hay afectaciones claras, hay muchos temas que criticar a este sistema y esos que ustedes abordan, pues son temas muy importantes que considero que sí deberían de estar regulados para que el Ministerio Público cumpliera con esta encomienda constitucional de garantizar el acceso a la justicia a la víctima, que realizara desde el inicio una investigación objetiva, clara e imparcial. Sin embargo, en la práctica no lo hace. Lleva investigaciones inconclusas, defectuosas, y a la larga todo esto se traduce en impunidad, que lo único que propicia, pues obviamente es una insatisfacción por parte de nosotros, pero sobre todo de los gobernados, que finalmente todos somos ciudadanos y a todos nos afecta la mala aplicación de la norma penal y la mala aplicación del sistema
procesal acusatorio. Vamos a pasar a una pregunta distinta. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Laura Campos, adelante. Gracias, maestro. Adalberto, buenas noches. Mi pregunta va dirigida en el sentido de cómo es la valorización que ustedes le dan a los informes de análisis y contexto para decretar una orden de aprehensión y poder llevar a cabo a una persona a un proceso de vinculación. Bien, bueno, pues toda información únicamente tiene el alcance de datos de prueba. Nada puede ser valorado de una forma distinta, porque partimos de del mismo análisis que hemos estado realizando. El Ministerio Público, en una orden de aprehensión, no tiene por qué probar ningún hecho. Entonces, esto implica que no podemos exigir que existan pruebas para acreditarlo. Cuando estamos en la etapa de vinculación a proceso, tampoco le podemos exigir al Ministerio Público que acredite un hecho. Entonces, todo lo que obra en la investigación solamente tiene el alcance de datos de prueba y, por supuesto, solamente un valor indiciario. No puede constituir prueba. Entonces, los indicios deben ser ponderados en la medida que tengan razonabilidad. Si nosotros decimos, bueno, es que hay indicios suficientes para que el Ministerio Público dicte una orden de aprehensión, ¿y esos indicios en qué consisten? Bueno, consisten en que observaron a Juan Pérez que salía del domicilio, donde privaron de la vida a otra persona, y se abrió la investigación y lo observaron a Juan Pérez que salió del domicilio, y por lo tanto este es un indicio razonable de que es el responsable. Pero resulta que en ese domicilio había 30 personas más que también se encontraban adentro. Entonces, posteriormente fueron saliendo. ¿Qué tenemos entonces? Que no era la única persona que estaba ahí. Entonces, este es un solamente indicio aislado, que no adquiere razonabilidad porque no podemos sostener que él es probable responsable porque era la única persona que se encontraba en el lugar anteriormente a que vieron con vida a la víctima, porque era la única persona que salió después de que la encontraron privada de la vida. Entonces, este dato de prueba no tiene valor en la medida, o lo tiene en la medida en que se encuentre razonabilidad en el mismo, es decir, que existan antecedentes claros y objetivos de que este indicio va a ser apto para evidenciar o probar un hecho en una etapa posterior. Si no lo hace, pues solamente constituye un dato aislado o un indicio aislado que no tiene ningún sustento ni eficacia para poder autorizar una orden de aprehensión, ni tampoco una vinculación a proceso. Hablando de los dictámenes que se recaban en la investigación, ejemplo, el dictamen de genética para determinar si una persona realizó o no un acto de cópula. Hicieron la prueba de semen, se determinó a través de la genética, el ADN, y en ese esquema se dice que es compatible en un alto porcentaje con el de la persona investigada. Pues la autoridad judicial puede autorizar una orden de aprehensión por un delito, digamos el de violación, relacionado con este ADN, únicamente en la medida en que ese dato de prueba, es decir, ese dictamen en genética, puede encontrarse respaldado con otros indicios que también sean razonables, con otros datos de prueba. Si es un solo indicio que no nos lleva a ninguna conclusión, oye, que tenía semen, un caso, sin mencionar antecedentes específicos, para no quebrantar, obviamente, la publicidad, la reserva que se tiene que hacer en este tipo de asuntos. Por citar un caso, se solicita vinculación a proceso en contra de una persona determinada porque se decía que se había localizado semen en la víctima y se imputaba por el delito de violación. Y en apariencia, pues,
si hay la denuncia de la víctima y dice el investigado, en contra de mi voluntad, me impuso la cópula en forma violenta, pues este indicio cobraría razonabilidad en la medida en que la víctima lo está señalando como su agresor sexual. Y tenemos un indicio que es razonable porque corrobora el dicho de la víctima. Sin embargo, lo que no se había dicho por parte del Ministerio Público, quebrantando el deber de lealtad, era que también en ese resultado encontraron ADN de otra persona distinta, que no correspondía a la persona que estaba siendo investigada. ¿Qué sucede entonces? Que el señalamiento de la víctima, al sumarse a este indicio consistente en la resultada genética, pues ya no adquiere la misma razonabilidad. ¿Por qué? Porque ya no se tiene la certeza entonces respecto a los hechos que están siendo materia de imputación. Si estás diciendo que esta persona te impuso la cópula, que es la única que realizó esta acción, y resulta que está evidenciado que otra persona también lo hizo por el descubrimiento de otro ADN que es compatible con una persona ajena totalmente al investigado, pues entonces ya tenemos un conflicto. De ahí que este dato de prueba ya no puede ser un indicio que dé razonabilidad a la imputación del Ministerio Público y sería un buen motivo de argumento para la defensa de nuestro representado. Laura, adelante. Laura Campos tiene otra pregunta. Perdón, creo que dejé la manita arriba. Gracias. Bien, espero haber dado alguna respuesta efectiva al planteamiento que usted realizó. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Bueno, pues sobre todo comentarles que Mauricio Reza, adelante, Mauricio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Saludos a Mauricio. ¿Cómo todos. está? Adelante. Bien, usted. Oiga, pero también el punto aquí, en lo de las violaciones, con la equidad de género y demás, creo que con todo respeto a las damas presentes y no presentes, se ha abusado mucho ello, en el entendido que a veces hay relaciones consentidas y al terminar se pelean y cambian de contexto la dama y lo pum, ocurre a presentar una denuncia por violación, siendo que no fue tan, pero pues ahí el varón la lleva en desventaja la mayoría de las veces porque todo fue consensuado o ese tipo de palabra. Entonces, ahí sí, para mi ver, abusa mucho la fémina en el entendido de que pues no hubo tal violación, pero pues los dictámenes dicen esto, el psicológico, el médico, pero pues porque a veces fue un acto salvaje, porque a veces lo han hecho. Pero también me pongo en el lugar de la dama, ¿verdad? Porque a veces sí ha ocurrido violaciones, pero nos ha tocado últimamente casos de que es la pareja, es la esposa, es la pareja ocasional y luego se las voltean porque una problemática que ya no le quiso dar dinero y etcétera. Entonces ahí sí veo que es casi imposible en la vinculación desvirtuar ello. Hasta ya desahogado todo el proceso, pero mientras hay prisión preventiva. ¿Algún punto que nos debata usted, licenciado, por favor? Bien, bueno, pues es sumamente importante lo que has mencionado, Mauricio. Este es un tema que en lo personal me ha afectado mucho en la cuestión de aceptar totalmente este sistema como opera en la actualidad. Este tema lo llegué a ver en una época en que estaba solamente en pura etapa de juicio, es decir, no estábamos en audiencias de control. Mi especialidad siempre es estar en juicio. Y eran demasiados los juicios que me tocaba presidir por este tipo de delitos de violencia sexual, de violación. Y no fue uno, sino fueron muchos los asuntos donde ya llegados a la etapa de juicio,
cuando ya la víctima se somete al interrogatorio de las partes, no solamente al interrogatorio directo, cuando ya el defensor hace su labor y empieza el contraexamen, ese contrainterrogatorio que ponen aprietos a la víctima, muchísimas veces salió a relucir la mentira. No solamente la mentira, sino que en ocasiones, cuando ni siquiera había declarado la víctima, el Ministerio Público le llegó a preguntar: señora, ¿por qué está usted aquí? Es la pregunta que siempre hacen en juicio. Ustedes, como expertos en esta litigación, lo saben, que siempre el Ministerio Público empieza con esa pregunta a la víctima: señora, ¿por qué? ¿Sabe usted por qué está aquí el día de hoy? Y muchas veces la víctima respondía: estoy aquí porque usted me obligó a estar aquí, porque yo le dije que lo que denuncié inicialmente era mentira, que estaba enojada con mi esposo, que estaba enojada con mi expareja, que finalmente retiraba los cargos porque esto era una mentira que yo había creado por un estado de molestia. No fue una vez, fueron muchísimas veces, y solamente en los asuntos que a su servidor le tocó presidir. No quiero imaginarme la cantidad de asuntos así que existieron en otros estados o aquí mismo con otros colegas. Fueron muchos los casos donde, ya llegada la etapa de juicio, la víctima o no sostiene lo que había dicho, evidencia que el Ministerio Público lo obliga a continuar con la investigación, siendo que le había informado que era falso, o simplemente cuando es interrogada cae en contradicción, se evidencia que está mintiendo, y pues esto trae consigo sentencias absolutorias. Es decir, a la etapa de juicio finalmente se busca hacer justicia. Sin embargo, mientras esto se soluciona y mientras llegas a la etapa de juicio, tú vas a estar detenido en prisión preventiva de carácter oficioso. Es decir, volvemos al mismo punto. La oficiosidad de la medida cautelar de prisión preventiva es la que está dañando gravemente el principio de presunción de inocencia. Ahora, hay un principio que viene enmarcado en la Ley General de Atención a Víctimas, que es el principio de buena fe. Si mal no recuerdo, es el artículo 5º o 6º de dicha ley que establece este principio, y consiste en que la autoridad judicial no puede cuestionar la verdad de lo que está denunciando la víctima, porque si lo hace, incurre en un proceso de revictimización. Ya la propia Corte Suprema también se pronunció estableciendo que la autoridad jurisdiccional, en el análisis de la declaración de la víctima, no puede cuestionar lo que está diciendo, a no ser que existan datos objetivos e idóneos que puedan conllevarnos a determinar alguna falsedad en su declaración. Pero si no existe ningún dato de prueba idóneo y objetivo, la autoridad no puede cuestionar la verosimilitud ni hacer ese ejercicio que se puede hacer en una sentencia definitiva. En una sentencia, al analizar la declaración de una persona, tú sí puedes decir: yo no le creo a la víctima porque se contradice, yo no le creo porque se equivocó en señalar circunstancias específicas, porque es inconsistente su declaración. Eso se puede hacer en la etapa de juicio, porque es la naturaleza de la etapa, valorar la declaración de quienes deponen, para decir si están falseando o están rindiendo con veracidad su declaración. Sin embargo, hacer ese juicio en etapas previas rompe con este principio de buena fe, y ya la propia Corte Suprema prohíbe que la autoridad judicial cuestione el valor de dicho de las víctimas. De ahí que, como lo dice el compañero Mauricio, efectivamente, pues esto hace que sea muy riesgoso, coloca en gran riesgo a los gobernados, puesto que de haber un solo señalamiento de la víctima y decir: es que él abusó sexualmente de mí, basta este señalamiento para que la autoridad no cuestione y tenga que darle valor a su declaración, y por consiguiente vincularte a proceso cuando hay otros indicios razonables, por supuesto, que llevan a esta conclusión. De ahí que considero que para poder hacer
frente a esta situación. El tema no es que se vincule o no a proceso a la persona. El tema es de que las medidas cautelares son graves porque es prisión preventiva oficiosa. Si le dijeran a un gobernado, basta el dicho a la víctima, te vamos a vincular al proceso, pues adelante, yo sigo en libertad y me sigo defendiendo y en la sentencia se va a evidenciar que soy inocente. Pero resulta que no, ya me señaló, me imputaron, me vincularon y ahora me quedo detenido oficiosamente porque así lo manda el contexto constitucional. Por supuesto que esto quebranta el principio de convencionalidad, a la presunción de inocencia, el principio constitucional, por supuesto. Hay mucho debate sobre la oficiosidad de las medidas cautelares, pero este tema más adelante lo podemos analizar. Por lo pronto podemos concluir en este sentido que para hacer frente a esta situación, bueno, pues tenemos que proveernos de herramientas idóneas de litigación, por supuesto de conocimiento de la ciencia jurídica, para que en la etapa de vinculación podamos ofrecer datos de prueba tendientes, obviamente, a desvirtuar la imputación del agente del Ministerio Público, dado que si no logramos hacerlo, la autoridad judicial no puede cuestionar lo que dijo la víctima y van a vincular a proceso a cualquier persona que sea señalada. Hay otra intervención del señor amigo Enrique Rodríguez. Adelante, lo escuchamos. Gracias, maestro. Disculpe, ya que mencionaba la cuestión de las medidas cautelares, quisiera preguntarle cuál es su postura o su criterio respecto al ya control inconvencional de la prisión preventiva oficiosa. Usted como a la hora de resolver las medidas cautelares como juzgador. Bien, bueno, pues este debate, pues desafortunadamente es complejo. Este tiempo no sería suficiente para analizarlo, pero en un término muy concreto, la postura que siempre ha tenido su servidor desde muchos años, cuando entró en vigor la reforma constitucional de 2011, era que la autoridad judicial, específicamente el Estado mexicano, tiene que respetar el principio de derecho internacional pacta sunt servanda. Este es muy claro. Si el Estado mexicano decidió firmar y adherirse a la convención, si forma parte de tratados internacionales, tiene que respetarlos. Y si los tratados establecen claramente una violación a la presunción de inocencia, que la prisión preventiva sea oficiosa y no se someta a justificación o a debate, pues evidentemente que esto quebranta la convención. Y en materia de derecho internacional, este principio, pacta sunt servanda, obliga al Estado mexicano a cumplir e incluso obliga al Estado mexicano a modificar su régimen de constitución interna para adecuarla al régimen convencional, es decir, a lo que establecen los tratados internacionales en materia de protección a derechos fundamentales. Esto es un tema que en teoría es muy claro. No tendríamos por qué estar debatiendo este tema, puesto que si no estoy dispuesto a respetar el tratado, entonces ¿por qué lo firmé? ¿Por qué me uní a la convención? Si lo hice, pues tengo que respetarlo y no puedo establecer un aspecto como es la prisión preventiva oficiosa que vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia, porque se hace una anticipación de la pena. Se le restringe la libertad a una persona sin que haya sido plenamente declarado culpable en un juicio donde se cumplan con todas las formalidades esenciales de un proceso. Y por lo tanto, entonces estamos en una vulneración flagrante a un derecho convencionalmente reconocido. Nuestro papel como juzgadores sería ejercer un control difuso de convencionalidad, porque si la Constitución no lo protege, pues tendríamos que ir a la convención, respetar el principio, pacta sunt servanda, y hacer vigente la propia convención a este respecto. Sin embargo, si no se hace, pues se incurre en responsabilidad internacional. Se puede declarar culpable al Estado mexicano de estar violando la propia convención, y esto ya ha sucedido en muchísimos casos, donde incluso como antecedentes, pues se ha obligado a otros países a modificar su régimen interno para adecuar la Constitución o sus constituciones
a la propia convención, que establece un panorama más amplio de protección a derechos fundamentales. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando analiza este conflicto, estos temas que están en aparente o en constante, más bien, conflicto entre el régimen convencional o internacional con el nacional, la Corte Suprema dice, bueno, es que nosotros firmamos la convención y queremos que se respeten los derechos fundamentales convencional e internacionalmente reconocidos, pero siempre y cuando no contravengan a la Constitución. Es decir, quiere conservar la soberanía del Estado mexicano y dice, independientemente que firme, respeto todos los derechos humanos que diga el tratado o el derecho internacional, pero cuando estos estén en conflicto con la Constitución, entonces la autoridad judicial, que somos nosotros, estamos obligados, y así nos ordenó la Corte, a respetar lo que diga la restricción constitucional. Es decir, la propia Constitución del país restringe el derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando incorpora un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y por consiguiente, bueno, pues la Corte Suprema nos ha restringido en este tipo de ejercicio de control difuso, de convencionalidad, y por ende, bueno, pues al menos mi postura sería respetar lo que dice la Suprema Corte, porque es mi obligación como juez, pero mi sentir como conocedor, igual que ustedes, de esta inquietud, pues sería que se respetara la convención, que se respetara el principio de derecho internacional, pacta sunt servanda. Señor Roberto, una pregunta. Sí, ciudadano, buenas noches. Agradezco Buenas noches. la atención. Mire, tengo una pregunta y tomando en cuenta algunos temas que ha mencionado. Tenemos la cuestión del ejercicio de la acción penal o el sistema de, ahora nuevo sistema que le llaman la famosa judicialización o cita judicial. ¿Qué pasaría en un delito de oficio, no sé, en un delito de violación, en un delito de extorsión, en un delito, no sé, de robo, donde nosotros como autoridad ministerial estamos obligados a la investigación de oficio a ciertos hechos delictivos? Pero si antemano la víctima no quiere continuar con la investigación, ¿pudiera yo ejercer acción penal y poder obtener una vinculación? Sin embargo, no voy a garantizar, no sé, llevarlo a juicio, porque la víctima no me va a apoyar a aportar datos o de prueba que me pudieran robustecer la probable participación del sujeto. ¿Pudiera yo ejercitar acción penal? Tal vez me estoy saliendo un poco de contexto, pero creo que es parte del procedimiento. Bien, bueno, pues la acción penal está reservada para el Ministerio Público por disposición constitucional, por imperativo del artículo 21. Solamente al Ministerio Público le compete la persecución del delito y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. Hay excepciones que ahora incorpora este nuevo modelo de justicia procesal acusatorio, pero está reservado a delitos muy específicos, a delitos que no son de oficio, son delitos de acción privada. En estos tipos de delitos, como puede ser una difamación o alguna calumnia o injuria, pues ahí podríamos decir que si el Ministerio Público no quiere ejercitar acción penal o no quiere iniciar su investigación solamente en ciertos delitos como los mencionados, un particular puede acudir directamente ante la autoridad judicial, recabar sus datos de prueba y solicitar una vinculación a proceso. Solamente en estos casos, cuando se trata de delitos perseguidos de oficio, lamentablemente, bueno, pues no se puede iniciar una investigación fuera de la institución del agente del Ministerio Público. Se tiene que seguir esa línea, ese canal. Hay métodos, hay normas procesales, hay procedimientos que se establecieron también en el Código Nacional para tratar de contrarrestar esta inactividad del agente del Ministerio Público.
hace rato lo mencionábamos, cuando el Ministerio Público recibe una denuncia o alguien le hace del conocimiento de un hecho ilícito, al tener conocimiento del mismo decide no investigar o simplemente emite una declaración de inejercicio o no ejercicio de la acción penal o un archivo temporal de esta investigación. Y decimos, bueno, pues yo quiero continuar. Considero que sí hay delito, considero que sí hay vulneración a una norma punitiva, quiero que se esclarezca el hecho, que se continúe con la investigación y por lo tanto hay métodos de impugnación establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que nos dan esta pauta. Impugnar mediante la queja respectiva ante la autoridad judicial, la abstención de investigar, el no ejercicio de la acción penal o inejercicio de la acción penal, o el archivo temporal para que de esta forma la autoridad judicial determine si se está o no vulnerando algún derecho fundamental de una posible víctima, parte ofendida o de la misma sociedad, al que el Ministerio Público pues, le esté negando la posibilidad de acceder a la justicia. Y ahí es donde podemos ejercer este derecho. Sin embargo, en otros casos, persiste este monopolio de ejercicio de la acción penal a cargo de la institución del Ministerio Público. Bien, espero haber dado una respuesta muy concreta. Todas las preguntas que ustedes han planteado merecen una honrosa respuesta, por supuesto, muy amplia. Desgraciadamente, por el tiempo, por el tipo de evento que nos invitó mi amigo Héctor Sánchez, pues este no es el espacio. Le he ofrecido a mi amigo Héctor y a muchos de ustedes que ya conozco, cuando requieran algún curso, alguna plática más amena, más profunda, con más tiempo, con todo gusto estamos a sus órdenes. Ya salimos de la pandemia, ya estamos reactivándonos en acudir a invitaciones como la que nos hizo el día de hoy mi amigo Héctor Sánchez. Con todo gusto estamos a las órdenes de ustedes. Cuando estamos presidiendo una audiencia soy muy serio, soy muy estricto, algunos ya me conocen, pero ya fuera de audiencia, pues me gusta ser amigo, me gusta compartir lo que conozco, me gusta escuchar y me gusta aprender mucho de las personas, así es que con toda confianza, no me juzguen por cómo me vean en una audiencia muy serio y muy formal. Siempre estamos a disposición de ustedes para escucharlos y compartir juntos toda la experiencia que hemos tenido en estos ya prácticamente 30 años de ejercicio profesional en el Poder Judicial del Estado. Bien, agradezco mucho aguantar esta exposición. Ya me prolongué un poco más de lo asignado, pero únicamente con el objetivo de transmitir lo que más podamos a ustedes y les pueda servir de algo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Muy amables, gracias. Es un placer escucharlo. No lo veo a todos, pero es un placer saber que están enlazados y aguantaron esta explicación un poco vaga y apresurada, pero espero haber transmitido algo que les pueda servir en su vida diaria profesional. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gusto saludarlos. Muchas gracias, señoría. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Saludos desde Saltillo, Coahuila, señor juez. A sus órdenes, muy amable. Saludos a aquella tierra tan bella de Saltillo. Cuídense mucho. Señoría, buenas noches. Gracias, señoría. Gusto saludarlos. Gracias por Saludos de Sonora, maestro. Gracias. Gracias, igualmente. Muchos saludos. Amigo Héctor, Muchas gracias, muchos saludos. Amigos, Nos vemos, que estén bien. Buenas noches. pasen buenas noches. Espero verlos pronto. Buenas noches. Héctor Sánchez, buenas noches. Que antes de terminar, señoría, me permite nada más, creo que el licenciado Héctor Sánchez tiene ahí problemas con su audio. Si me permite compartir este conocimiento de esta ponencia, si me permite compartir la pantalla para darle lectura. Permítame. Gracias. Ya lo tenemos aquí a pantalla, si me permite leerlo. Creo que, como digo, el licenciado Héctor tiene problemas ahí con su computadora, pero me permite leerlo. El Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León extiende el presente reconocimiento al maestro Adalberto Trejo Morales por su colaboración y apoyo en la realización e impartición de la conferencia magisterial intitulada Principios y reglas que rigen la investigación formalizada,
con fecha del 5 de julio del año en curso, en los trabajos del Seminario de Derecho Penal y Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a Monterrey, Nuevo León, a 5 de julio del 2023, firma el doctor Julio César Ortega González, presidente del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. Esto es el reconocimiento que le traigo el Colegio de Abogados por haber presentado esta magisterial conferencia a todos nosotros. Gracias, señoría. Como digo, creo que el maestro Héctor Sánchez tiene problemas, pero ya está listo aquí su reconocimiento. Gracias por su atención y gracias a cada uno de ustedes. Muy amables. Tengan excelente noche. Gusto en saludarlos a todos. Hasta pronto.